Entonces, cuando hablo de ciudadanía, estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de esa palabrota que le hemos tomado al inglés, que es el empoderamiento. O sea que la creatividad estética va indisolublemente ligada a una cierta creatividad ciudadana. Por supuesto, ahí habrá muchas ideologías, pero lo que sí es cierto es que Warhol nos provoca a algo que hoy Internet repotencia enormemente, y es que cada ciudadano se sienta con derecho a ser un creador, a ser un inventor. Y en este sentido es que Internet profundiza, primero, el cuestionamiento de que para ser artista haya que ser un genio, haya que ser un ser humano excepcional. No todos nacimos para artistas de un arte, pero sí, quizás, para artistas de algún arte. O sea, que nadie confunda. Nadie nació para ser pintor, porque todo el mundo tendría que ser pintor, para que hubiera igualdad. No. Las artes son muchas y muy distintas, y hoy lo sabemos mucho mejor que nunca. Saber contar cuentos, saber hacer memoria narrativa, es un arte que desgraciadamente nuestro sistema educativo no deja que ni siquiera entre. O sea, nuestro sistema educativo no ha dejado que entre ni la cámara fotográfica, ya está bien. Que en el siglo XXI la cámara fotográfica no sea una manera de escribir, pero ni siquiera los relatos de nuestros abuelos. Entonces, en ese sentido, termino planteando esta puesta en crisis. La frase de Warhol es clarísima. ¿Por qué la gente piensa que los artistas son especiales? Ser artista es un empleo como cualquier otro. Por más escandaloso que sea, estoy completamente de acuerdo con Warhol. La lástima si vivamos en países donde ser artista es todo lo contrario, es no tener derecho a pensión. Eso es otro problema. Este es otro problema. O sea, que los artistas se mueran de hambre en una sociedad que no sabe reconocer el valor del arte, ese es otro problema. Pero es que hoy la inmensísima mayoría de los colombianos no tienen ningún derecho a pensión. Entonces, los artistas se hermanan con el resto de sus hermanos colombianos. Termino. No solo Warhol puso en crisis la noción del artista como una persona excepcional, les recuerdo que Freud pensaba a los artistas como niños, para entender, entre comillas, la genialidad, la libertad, la capacidad de subvertir, de irritar que tienen los artistas, los comparaba con los niños. Es un niño que no crece y conserva toda la curiosidad y conserva toda la rebeldía del niño. No pensaba en los genios, pensaba en los niños, en esos que él llamó los perversos polimorfos. Los artistas eran un perverso polimorfo más, como los niños. En este sentido digo, lo que estalla en Internet es claramente la idea de que el artista sea un ser excepcional. Segundo, estalla el concepto de obra. El concepto de obra de arte, que además tiene siglo y medio de historia, no tiene más. Fue a mediados del siglo XIX, cuando se empezó a hablar de obra de arte. Y por tanto, vamos a asistir con Internet a que el arte sea mucho más un acontecimiento, un performance, o sobre todo una obra haciéndose. Hace años que mi hijo me descubrió que hay artistas que tienen que bajar la densidad de las imágenes para que podamos verlas los que tenemos computadores normales, porque si no, no podríamos entrar. Pero lo que permite el que se baje
el espesor de imagen con que trabajan los artistas es que tú puedes dejar huella. Tú entras en la página del artista y lo que al artista le interesa es que quien entró deje huella, haga algo con ello. Por tanto, la obra se transforma de algo ya hecho, terminado, único, en algo que puede ser hecho por toda la gente que disfrute con ella a través de Internet. Es decir, en la net el arte acaba siendo una gran red de talleres, de invención, de innovación, de creación. Muchas gracias. ¿Qué sucede con las clases socioeconómicas y sus transformaciones en esta segunda revolución industrial? Y hay una segunda pregunta. ¿Cuál es su lectura del término ícono desde la obra de Warhol? Es bien importante esa pregunta, porque vivimos una sociedad en la que la muerte de las ideologías parecería arrastrar consigo la muerte de las clases sociales. Y esto es mentira. O sea, las ideologías hoy no se han muerto, pero se han desconfigurado. Y tenemos derecha donde creeríamos que hay izquierda, y tenemos izquierdas donde creemos que habría solamente derecha, y la amalgama es tan grande que, como dije antes, y eso sigo sosteniendo, la política hoy es uno de los lugares de perversión de nuestras sociedades, no solo de corrupción, de cinismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las clases sociales no han desaparecido, para nada. Y la desigualdad ha crecido enormemente. América Latina hoy es mucho más desigual que el año 65. O sea, tenemos en América Latina al país más desigual del mundo. No está en África, no está en Asia, es Brasil. Brasil hoy es el país con la mayor acumulación de riqueza en menos manos y una masa enorme de gentes sin el mínimo salario mínimo. Por más que 8 años del gobierno de Lula han tratado de aliviar la situación, pero Brasil tiene problemas de desigualdad terroríficos. Yo no vi nunca, quizás también por falta de censura, pero yo no vi nunca las escenas que yo he visto en Sao Paulo y en Río por televisión de la perversa relación entre narcotráfico y miseria en las favelas de Río y de Sao Paulo. Entonces, ciertamente esta sociedad sigue no solo alimentando el odio de clase, sino que además está desenganchando a buena parte de la sociedad, la está desenganchando de lo que el capitalismo anterior al neoliberalismo, tenía de incluyente. O sea, el ideal del capitalismo fue el pleno empleo, que todo el mundo tuviera trabajo. Ahora no. Desde que se quedó solo el capitalismo, a la caída del muro de Berlín, lo que desapareció no fue solo el socialismo real, fue cualquier horizonte de cambio social.